Los materiales usados para la realización de la célula fueron los siguientes. Para la base, una plancha de unicel de 50 por 50 centímetros, un pliego de papel amarillo, un plumón permanente negro y silicón caliente. Para la membrana plasmática, una esfera de unicel de 20 centímetros de diámetro, pintura de color azul y morado, cortadora de unicel, un limpiapipas de color azul y un lápiz. Para el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, foamy moldeable de color azul y rosa respectivamente. Para la mitocondria, plastilina de color rojo, una hoja de color rojo y una navaja. Para el lisosoma, dos tapas de refresco, plastilina de color amarillo, pintura de color rosa y una hoja de foamy moldeable de color rosa. Para el núcleo, dos esferas de unicel de 10 centímetros de diámetro y otra de 5 centímetros de diámetro, pintura de color rojo y dorado, y plastilina de color rosa y naranja. Para las vacuolas, pistola de silicón caliente, una barra de silicón y 5 bolitas de hidrogel. A continuación podemos ver de color rosado los lisosomas, los cuales son formados a partir del aparato de Golgi. En su interior, representado con bolitas amarillas, encontramos las enzimas. Este organelo se encarga de degradar el material intracelular de origen exterior, es decir, se encarga de la digestión celular. El citoplasma es la materia celular comprendida dentro de la membrana plasmática. En él se encuentran las partes especializadas de la célula u orgánulos. Todos ellos aparecen rodeados de una sustancia viscosa, incolora y semilíquida llamada hialoplasma o citosol. El citosol suele ocupar alrededor de un 50% del volumen celular. En él se encuentra gran cantidad de moléculas, glúcidos, proteínas, enzimas, etc., que catalizan gran número de reacciones químicas de las rutas metabólicas. Es curioso el hecho de que muchas de estas sustancias no se encuentran repartidas por todo el citosol de manera homogénea, sino que se dispongan en lugares concretos, sin que haya ninguna barrera que las retenga. Este hecho demuestra el gran control y orden que existe en una célula. Algunas células pueden controlar y variar la densidad del citosol en lugares concretos y utilizan esta capacidad para cambiar de forma o moverse. Un ejemplo serían las amebas que se desplazan mediante pseudópodos. Las vacuolas son compartimientos membranosos, una sola membrana, presentes en las células vegetales y hongos, incluidas las levaduras. Normalmente son orgánulos muy grandes, pudiendo presentar en las células maduras hasta el 90% del volumen celular total. La membrana de las vacuolas se denomina tonoplasto y es una parte esencial en la función de estos orgánulos. En las plantas hay diferentes tipos de vacuolas, dependiendo de la función que llevan a cabo. Una célula puede contener distintos tipos de vacuola, incluso una misma vacuola puede cambiar su repertorio de moléculas para realizar una función diferente a la que venía haciendo. La forma de las vacuolas es normalmente redondeada, aunque en realidad depende de las circunstancias de las células. Así, puede alternar entre una gran vacuola que ocupa la mayor parte de la célula o hacer numerosos repliegues en su membrana y crear a modo de pequeños compartimientos que tienen el aspecto de vacuolas más pequeñas y distintas, pero no es así, puesto que hay continuidad de sus membranas. La vacuola es un orgánulo central en la fisiología y homeostasis de las células vegetales, lo cual implica realizar una variedad de funciones, las cuales pueden depender del tipo celular considerado. Turgencia. La turgencia celular es una medida de la presión hidrostática ejercida contra las paredes celulares de la célula vegetal. Esta turgencia está controlada por las vacuolas, las cuales pueden incorporar sustancias como iones en su interior para crear ambientes osmóticos variables respecto al citoplasma, lo que produce flujos de entrada y salida de agua. Almacén de sustancias. Las vacuolas son un punto de llegada del tráfico vesicular y, dependiendo del tipo celular, son centros de almacenamiento de azúcares y proteínas. Esto es particularmente claro en las semillas, donde las vacuolas son centros de almacenamiento proteico, reservas que serán movilizadas durante la germinación. Centros de degradación. Las vacuolas tienen un pH ácido y enzimas hidrolíticas ácidas en su interior. El pH ácido lo consiguen con bombas de protones localizadas en sus membranas. De este modo, actúan como lugares para la degradación de moléculas. Apoptosis. Las vacuolas participan en la apoptosis de las plantas por un proceso denominado autólisis. Las vacuolas forman parte de la ruta del tráfico vesicular. Más concretamente, se puede considerar como un producto final del resultado del tráfico vesicular. A ellas llegan vesículas con moléculas que tienen que almacenar o enzimas para la degradación, así como todas las moléculas que componen su membrana.
El núcleo es el organelo más prominente de la célula y se localiza en cualquier sitio del citoplasma. Está rodeado por un par de membranas concéntricas denominadas en conjunto envoltura nuclear o membrana nuclear. Posee poros que permiten el paso de las cadenas de ARN mensajero sintetizadas del núcleo al citoplasma para que realicen su función. El poro es un complejo proteínico que controla el paso de sustancias a través de la membrana nuclear. Dentro del núcleo se encuentra uno o más nucleolos que son pequeños cuerpos amorfos, los cuales a menudo cambian de forma y tamaño. Aquí se sintetizan los tipos de moléculas de ARN ribosomal que se usan en la formación de los ribosomas. Los nucleolos son esenciales para la síntesis de proteínas y de ácidos ribonucleicos. La mitocondria es un organelo autorreplicante que se encuentra en el citoplasma de la célula eucariota rodeada por dos membranas. Completa el proceso de consumo de la glucosa generando la mayor parte del ATP que necesita la célula para sus funciones. Son diminutas estructuras celulares de doble membrana responsables de la conversión de nutrientes en el compuesto rico en energía, ATP, que actúa como combustible celular. Por esta función que desempeñan llamada respiración, se dice que las mitocondrias son el motor de la célula. La morfología de la mitocondria es difícil de describir, puesto que son estructuras que se deforman, dividen y fusionan. Normalmente se les representa en forma alargada. Su tamaño oscila entre 0.5 y 1 micrómetro de diámetro hasta 7 micras de longitud. La morfología de la mitocondria es difícil de describir, puesto que son estructuras que se deforman, dividen y fusionan. Normalmente se les representa en forma alargada. Su tamaño oscila entre 0.5 y 1 micrómetro de diámetro hasta 7 micras de longitud. Su número depende de las necesidades energéticas de la célula. Las mitocondrias están rodeadas por dos membranas, que separan tres espacios: el citosol, el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. La principal función de las mitocondrias es generar energía para mantener la actividad celular mediante los procesos de respiración aerobia. El retículo endoplasmático es una estructura membranosa multiplegada dentro de las células eucariotas que desempeña un papel importante en la síntesis de las moléculas complejas requeridas por la célula y el organismo como un todo. A menudo, las membranas de estas estructuras se alinean con los ribosomas en sus superficies exteriores, dándoles una apariencia áspera. Esta parte se llama retículo endoplasmático rugoso, en contraste con el retículo endoplasmático liso, donde no hay ribosomas adjuntas. Los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso fabrican proteínas que entran en los canales del retículo endoplasmático y los trasladan a lugares donde se pueden crear bolsas. Estas bolsas se pueden dividir como vesículas para transportar su carga de proteínas al complejo de Golgi para su distribución. El retículo endoplasmático liso desempeña un papel importante en la síntesis de los lípidos. Por medio de enzimas incrustadas en esta membrana lisa, produce los fosfolípidos y el colesterol, utilizados en la formación de la membrana, y junto con las proteínas de la membrana producida por el retículo endoplasmático rugoso, puede sintetizar más de membranas por sí misma. Para el complejo de Golgi, la membrana celular, los lisosomas y otros. Ahora continuaremos con el aparato de Golgi, el cual es un organulo que tiene como función manejar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático para transformarlas y exportarlas al resto de los organismos. Las proteínas, en su paso por el aparato de Golgi, llevan a cabo un proceso de modificación antes de ser liberadas. El aparato de Golgi se encuentra especialmente desarrollado en las células que tienen funciones relacionadas con la secreción de sustancias, como es el caso de las células del sistema nervioso o endocrínico. Como tal, el aparato de Golgi es una de las estructuras que conforman el interior de las células, tanto de organismos animales como de organismos vegetales. Sin embargo, su estructura es más común en células animales. El aparato de Golgi tiene como función modificar, almacenar y exportar proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático a distintas partes del organismo.